Tenemos que grabar. Sí, Perfecto, ahí está. Vamos grabar. a ver los libros llamados sapienciales. ¿M? Son unos textos que tienen una impronta particular y varias características especiales que vamos a ir viendo. Así que voy a empezar a compartir ya para que ustedes lo tengan ahí. Muy bien. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, en primer lugar vamos a ver de qué libros estamos hablando, ¿no? Que ya es un tema porque hay algunos que no están tan definidos, pero el libro de los Proverbios sí entra seguro en este tipo de libros, en este rubro de libros. El libro de Job, ese también podría entrar en literatura universalista, que vamos a ver la semana que viene, pero bueno, en este caso lo pusimos acá, lo vamos a contar acá en esta clase. Después el libro del Eclesiastés, ¿no? O llamado Coelet, que es el nombre en hebreo, Eclesiastés es el nombre en griego, y después están el libro del Eclesiástico y el libro de la sabiduría. El Eclesiástico también llamado Ben Sirá, en el hebreo, perdón, este está en griego nada más, pero Ben Sirá es el personaje que habla, ¿no? Que narra. Entonces, estos dos textos últimos no están en las Biblias protestantes ni judías. Estos dos últimos son los llamados deuterocanónicos, deutero porque entraron después, entraron más tarde en el canon, y son libros que están solamente en las Biblias católicas, porque vienen de esa Biblia griega que les mencionamos varias veces, que se llama la Septuaginta. Y después hay otros libros que son de otros grupos, pero que contienen pasajes sapienciales, ¿no? Por ejemplo, el libro de los Salmos tiene muchos salmos que tienen las mismas características que vamos a conocer hoy. El libro de las Lamentaciones, el Cantar de los Cantares, si bien son libros poéticos, también tienen rasgos sapienciales. Y bueno, también estos de la literatura universalista, que Ruth, Judith, Esther, Tobías, Jonás, también tienen muchas de estas características. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen los libros sapienciales es que son bastante universales, no están enfocados de lleno en el pueblo judío, ¿no? Por ejemplo, en los tres primeros, que son los que están escritos en hebreo, que aparecen en la Biblia hebrea, no aparece directamente la historia de Israel, no aparecen los protagonistas de los textos, no aparece Abraham, solamente se lo menciona a Salomón como autor principal, porque es como un emblema de la sabiduría para Israel. Pero después no se habla de la tierra prometida, no se habla de los temas que atraviesan todos los demás libros, los profetas, Reyes, Génesis, todos esos libros hablan de la tierra prometida, del pacto, de la alianza. Bueno, todos estos temas no aparecen en estos libros, sobre todo en los tres primeros. En los otros sí aparecen un poco porque son respuesta al helenismo, ¿no? Pues son más tardíos, entonces cuando estaban los griegos ya en Israel. Bueno, entonces primero vamos a ver la figura del sabio, ¿no? Vamos a empezar a desmenuzar a ver qué quiere decir un libro sapiencial, viene de sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? No es lo que nosotros entendemos por sabiduría. Entonces, antes de hablar de la sabiduría, vamos a hablar de quién era el sabio. ¿Mm? Había una figura concreta en Israel que eran los sabios, no es como un genérico. Entonces, para nosotros hoy, un sabio, se me ocurrió a mí estas dos figuras, ¿no? Por un lado, un científico eh, con muchísimo conocimiento, ¿no? Un genio, podríamos equipararlo a un genio, y lo pongo a Einstein, y ese podría ser una persona sabia para nosotros, no un sabio. Y después, por ahí un poco más ajustada la definición, a una persona, un viejo con mucha sabiduría, con mucha experiencia de vida, ¿no? Con,
tal vez incluso meditante, ¿no? Un monje, podría ser también una idea de sabio que tenemos hoy. Que esta incluye, estas dos están incluidas en Israel, pero vamos a ver que tenía un montón de matices el personaje del sabio y había personas concretas que eran los sabios de Israel. Y además, eh, con el tiempo fue cambiando también un poco esta figura del sabio, ¿no? Como todo, pasan los siglos, entonces va mutando un poco. Entonces, en Israel, por un lado, pongo imágenes modernas, ¿no? Para también graficar quiénes eran los sabios. Por un lado, los sabios eran maestros. Era un rol muy importante que tenían, era transmitir esa sabiduría y enseñarla principalmente a los jóvenes, ¿no? Principalmente enseñarla a los jóvenes de las clases altas, obviamente, no había una educación así universal, si bien Israel sí, comparado con los otros pueblos de la época, se esfuerza mucho por difundir su conocimiento a todas las clases sociales, pero principalmente el sabio era el que le enseñaba a las familias nobles, ¿no? Y principalmente a los príncipes, a las casas reales. Las casas reales tenían uno o más sabios que enseñaban a, a sus jóvenes. Y esta característica, como ya conocemos, no es exclusiva de Israel. Hay muchas de estas características de los sabios que no son propias de Israel y otras que sí. Entonces, por un lado eran maestros. Por otro lado, pongo la figura de un filósofo, ¿no? Este Sabater, filósofo argentino, que eran un poco filósofos también. La idea del filósofo es esa persona que está pensando en ideas nuevas, está pensando en el entorno, está pensando en lo que pasa. Bueno, esos también eran los sabios en Israel, ¿no? Una persona que estaba pensando tal vez muy parecido o incluso en épocas más tardías, muy influido por los filósofos griegos, ¿no? Después puse acá una chica que está a modo turista. ¿Por qué? Porque eran, lo que decíamos antes, los sabios, los textos que nos llegan del sapienciales, tienen mucho de universal. Entonces, o el sabio era una persona que viajaba o por lo menos tenía contacto con gente que viajaba y le gustaba conocer de lo que venía de otras culturas. Traían textos de otros lados, ¿no? Leían esos textos y lo incorporaban a la cultura de Israel. Cosa también un poco diferente por ahí a otros escritos que eran más bien de fortalecer la identidad, ¿no? La mayoría de los escritos de la Biblia son de fortalecer la identidad de Israel. En cambio, este no. Estos textos tienen la característica de buscar sabiduría en otros lados. ¿Por qué? Porque son cosas que yo quiero enseñarle a los de mi pueblo. Creo que los de mi pueblo necesitan saber esto, que viene de otros lados también. Entonces, esta idea de recibir sabiduría de otros lados. Bueno, después, en el caso de Israel, sí en concreto, eran personas de oración, o sea, no podemos pensar en sabiduría sin pensar en que viene de Dios. Para Israel la sabiduría viene de Dios, sí o sí. Entonces, el sabio tenía que ser una persona con un vínculo con Dios, una persona de fe. ¿Mm? Bueno, después tenemos acá uno que estaba en una charla TED, porque eran también buenos oradores en general. Hay bastantes ejemplos de que eran gente locuaz, ¿no? No, algunos escribían, pero también muchos eran de contar la sabiduría, de decirle a la gente, a grupos de personas. Bueno, acá puse un asesor de Angela Merkel, porque también otro de los roles que tenían los sabios era ayudar a los gobernantes, o sea, asesorar, ¿no? A los gobernantes. Entonces, estaban en las cortes, había sabios de estos que viajaban, de estos que tenían el conocimiento de otros lugares, de estos que querían enseñar, ¿no? Y que reflexionaban, bueno, para transmitirle esa sabiduría al rey o al gobernante que estuviera en ese momento.
Bueno, y acá puse la figura de un artesano, porque esto sí es bastante propio de Israel. De hecho, desde los orígenes de la palabra, que vamos a ver ahora enseguida, que tenían que ver con una sabiduría práctica. No, la sabiduría de Israel, a diferencia de como por ahí entendemos nosotros, o como la imaginamos de la sabiduría griega, ¿no? De los sabios griegos, de los filósofos griegos, que eran muy teóricos, estos no. Acá la sabiduría en Israel, y vamos a ver algunos ejemplos, eran gente práctica. O sea, la sabiduría me tenía que llevar a poder tener una buena vida, ¿no? Directamente, o sea, en concreto. Había como una idea de tener una cierta astucia también, ¿no? El sabio también tenía esta idea de una persona astuta, una persona inteligente en el sentido práctico de las cosas. Vieron que hay gente que sabe, por ahí no es muy buena calculando, pero le da sal, una madera y la resuelve, y otras personas son capaces de hacer cálculo. Bueno, el sabio de Israel tenía que tener esa capacidad también. Y bueno, y finalmente agregué una psicóloga acá porque eran gente que tenía mucho conocimiento del comportamiento humano. Analizaban, veían, recolectaban lo que le transmitía a la gente y tenían un muy buen conocimiento y un gusto por ver las conductas de las personas. Y esas eran las cosas que querían transmitir a los demás, ¿no? Bueno, bueno, y finalmente agregué también una familia, porque si bien no es que cada familia tenía su sabio, ¿no? En la familia, pero sí la sabiduría era transmitida intrafamiliarmente. Y elegí especialmente ahí también una foto donde están los abuelos, porque las familias eran grandes, ¿no? Eran clanes. Entonces había varias generaciones. Y ahí siempre había uno, el encargado, o dos, que eran los encargados de transmitir esa sabiduría, ya sea madre o padre. ¿M? Bueno, entonces vemos un poco el origen del término sabiduría. En, en hebreo, la palabra sabiduría es Jokmah. Lo que decíamos, el origen etimológico de esta palabra tiene que ver con un conocimiento práctico. Ahí, por ejemplo, pongo en el Éxodo 31:3, que dice, y lo llené del Espíritu de Dios para conferirle Jokmah, ¿no? Esta habilidad, talento y experiencia en en la ejecución de toda clase de trabajos, para que proyecte y labre oro, plata, bronce, para que talle piedras y las engaste, para que talle madera y para las demás tareas. O sea, la palabra Jokmah, la palabra sabiduría, que nosotros traducimos como sabiduría, pero ya estamos viendo que nos queda muy corta, eh, tiene que ver con esta habilidad y que después, esto al principio, ¿no? En la etimología era el artesano, el que sabía trabajar esto. Hay un pasaje también en Segunda Crónicas, capítulo 2 versículo 6 o 7 que dice, está Salomón intentando para construir su templo y le pide al rey de Tiro que le envíe hombres y le está diciendo todo lo que necesita. Y en un momento dice, envíame entonces un hombre hábil, traduce acá la Biblia, que en realidad la palabra es un hombre con jokbah, sería con esta sabiduría hábil en trabajar el oro, la plata, el bronce, otra vez esta idea del orfebre, ¿m? Y que sepa esculpir, él trabajará con los artesanos que tengo conmigo en Judá y en Jerusalén, y que mi padre David había puesto a mi disposición. Y también se ve cómo se recibía esa jogma de otra cultura, ¿no? Así que el origen es este. Y esta idea del pragmatismo va a perdurar, por más que la idea de sabiduría va a ir creciendo y va a tener un poco más parecido a esta reflexión y a todo esto que yo le mostré recién de los sabios,
pero siempre va a estar de fondo esta idea práctica. O sea, cuando un sabio dice que, un proverbio siempre está pensando en que eso sirva para la vida, ¿no? Hay como un fin práctico en la vida, no es una elucubración teórica como nosotros podríamos pensar. Hoy podría ser válido, en ese momento no. Si no me servía para vivir, no me servía. ¿Mm? Entonces, bueno, acá más o menos es lo que digo. Fin- y finalmente este concepto va evolucionando, como vamos a ir viendo, pero siempre esta Jogma era un atributo de Dios. Era como, era como la persona que tiene Jogma es una persona que comparte ese atributo. Es una forma de acceder a ser un poco como Dios en eso, ¿no? Entonces era muy importante en Israel. Tener sabiduría era compartir esta habilidad de Dios, esta característica de Dios. No era para cualquiera, ¿no? Que cualquier. Fíjense que acá Salomón está diferenciando un artesano que me mande es un artesano que tenga Jokma para que ayude a mis artesanos que tengo acá. O sea, ese iba a ser el sabio. Y los demás van a ser los aprendices. A lo mejor alguno de ellos llegaría a tener Hokmah en un futuro. ¿Mm? Pero bueno, este atributo de Dios era lo que permitía, nos permitía a los sabios tener un rol importante, ¿no? Entonces, la Hokmah da habilidad, destreza, pero a la vez tiene un atributo moral. O sea, no puede haber un artesano que sepa hacer orfebre, pero a la vez sea un estafador. Ese no tiene Hogma. Como que la Hogma tiene una característica íntegra, ¿no? Son personas íntegras. No puede, por más que sepa una destreza en particular, si no es una persona íntegra, entonces no tiene la Hogma. No se dio cuenta, no sabe lo que está haciendo. ¿Mm? Y bueno, y finalmente, que vamos a ir viendo cómo la Jogma llega a ser la personificación de Dios. Eso lo vamos a ir viendo, se los anticipé acá, pero. Entonces, ¿qué temas trata? Entre otros, yo puse algunos. ¿Qué temas trata los textos que nos llegan hasta nosotros de la sabiduría en Israel? Fíjense, los temas los podríamos poner en una lista nosotros, que son temas que todavía no están resueltos, ¿no? El problema del mal en el mundo, la justicia o, si quieren, la injusticia, el conocimiento del ser humano, especialmente el tema del sufrimiento, ¿por qué sufrimos? Bueno, consejos para los gobernantes, hay muchos de esos eh, de pasajes de estos textos que tienen consejos para gobernantes, que a su vez están puestos porque esos consejos para los gobernantes también les servía a cualquiera que lo leía, ¿no? Para su vida. Esta idea de la transmisión de padres a hijos, hay un montón de proverbios, por ejemplo, que son de una madre que le dice a su hijo o de un padre que le dice a su hijo. Se usaba mucho para la educación de los chicos, como decíamos, entonces estos textos se transmitían y se llevaban para educar a los chicos. Y bueno, y finalmente esta idea de que la sabiduría en Israel siempre viene de Dios. Entonces, el sabio, el que quiere transmitir sabiduría, tiene que ser una persona de fe. Vamos a diferenciar tres etapas en también, ¿no? Como que una forma más o menos. Son tres ideas, tres, eh, tres características más destacadas que tienen los textos, y bueno, eso lo vamos a ubicar más o menos en un contexto histórico, como si fuera una evolución en el pensamiento, ¿no? Esta también es una idea medio que cuando uno empieza a estudiar la Biblia, como que a mí por lo menos me pasó, como que me cuesta esto de decir, no es un conocimiento estático la Biblia, todos los textos, sino uno puede descubrir en los textos una evolución en el pensamiento, ¿m? En el descubrimiento de Dios, en el conocimiento de Dios, en la fe y en este caso en la sabiduría. Otra característica que no lo puse, pero que también es importante, es que estos textos suelen ser palabra de hombres, son reflexiones
de los sabios. ¿Mm? Y recopilaciones que hicieron los sabios. No se escucha que diga, no sé, en el Éxodo es Dios el que habla directamente. Moisés le habla a Dios a Moisés. Los profetas, bueno, hablan por medio de Dios, tienen una visión, tienen un sueño, incluso los patriarcas, ¿no? Tienen sueños en donde Dios le habla. No, acá no, estas son reflexiones de personas. Claro, de personas de fe, de personas que tienen Jokmá, ¿no? Y esa Jokmá hace que estén participando de Dios, de alguna manera. Entonces, pero es un movimiento diferente. Ya no es Dios mismo que habla, es esta persona con esta sabiduría, con este Jokmá, con esta experiencia de vida, puede dar esta palabra. Y esto también es palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, esta primera etapa que principalmente la vamos a ver en el libro de los Proverbios, no tanto en los primeros 8 capítulos, que son más tardíos. Los primeros 8 capítulos parecieran ser, 8 o 10 capítulos parecieran ser posteriores, ¿m? Pero en lo que son es como una introducción más narrativa. En cambio, en los que son más proverbios, como lo entendemos, saben lo que es un proverbio. Hoy podríamos decir un refrán, ¿no? O un dicho. Al que madruga, Dios lo ayuda. Es una forma, una sentencia corta, con una idea clara. Por supuesto que siempre vamos a encontrar en esa idea que algo va a quedar afuera y va a servir para unos casos y para otros no, porque bueno, no es un tratado, es una idea, entonces siempre va a servir para algo puntual. Bueno, los proverbios son eso. Ahora vamos a leer algunos. Pero eh, al que madruga Dios la ayuda, o en casa herrero, cuchillo de palo, ¿no? Bueno, esto quiere decir que muchas veces el experto termina usando la herramienta que, no sé, digamos, pero a uno le quedan esas frases, esas cosas le quedan, y a lo mejor me lo dijo mi papá en un momento determinado. Y ese dicho puntual me requedó y me sirvió para mi vida, para eso tenerlo más ordenadito, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea tenían los proverbios, estas sentencias fáciles de recordar que tenían consignas claras y no ambiguas, ¿no? Y no daban lugar a, a matices. ¿M? Bueno, y básicamente tenían de fondo esta idea que yo les pongo ahí, la teología de la retribución, que era, el que obra bien, le va a ir bien. Si yo me porto bien, voy a tener, que es lo mismo que me dijo mi mamá, a mí, y a la mamá de cada uno de nosotros nos dijo a cada uno de nosotros, es decir, vos tenés que portarte bien y entonces te voy a comprar la figurita, ahora que está con la figurita. Y si no ordenás el cuarto, no podés salir. Y así, o sea, claro, ¿no? Si vos haces las cosas bien, te va a ir bien. Y si no las haces bien, no te va a ir bien. Bueno, es una forma de enseñarnos cómo va a ser la vida después, ¿no? Por lo menos en esta primera etapa. Después, seguramente vamos a empezar a ver que dice, bueno, tampoco era tan así, a veces no pasa tanto eso. Pero bueno, entonces, la forma típica de esta, decíamos que era el proverbio, mashal, en hebreo, em, que normalmente vienen en paralelo, o sea, son dos sentencias que, por ejemplo, dice Proverbios 12:2, ¿no? El hombre de bien obtiene el favor del Señor, pero el Señor condena al malicioso. ¿Mm? Simple. El bueno le va a ir bien, el Señor le da, lo va a beneficiar y al malicioso lo va a condenar. Ya lo sabemos. ¿Mm? Eh, Proverbios 11:25. El que es generoso prospera, el que da también recibirá. En este caso, fíjense, el primero es una como oposición, se llama antitético, ¿m? Porque dice una y la segunda idea que tiende a reforzar la primera, en realidad es contraria. Es decir, bueno, si no haces aquello que dice la primera frase, te va a ir
de la otra manera, contradice las dos. En cambio, en la segunda no, son las dos en la misma línea. ¿Mm? Sintético se llama. Entonces, el que es generoso prospera, el que da también recibirá. Después, Proverbios 15:6. En casa del honrado hay abundancia. La ganancia del malvado desaparece. Y así, montones de estos proverbios. La mayoría nos parecen que nos gustan, algunos nos harán reflexionar un poco más, y hay algunos que ya hoy no, no nos parecerían bien, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es corregir a los niños, que los sabios permitían el castigo físico a los niños, digamos. Pasó hasta a mi papá me contaba que en un pueblito de España, a él cuando no hacía la tarea, cuando se portaba mal, le daban con la regla en la punta de la yema de los dedos, ¿no? Cuánto más podía pasar en aquella época. Bueno, entonces ahí tenemos algunos ejemplos. El prototipo del sabio para Israel es Salomón. Así como decíamos que el poeta era David, ¿no? El que tocaba instrumentos, el músico es David. Bueno, el prototipo del sabio es Salomón. Entonces, hay un montón de proverbios y de textos enteros sapienciales que son atribuidos a Salomón. Porque es así, sabemos que no son de Salomón, porque Salomón fue muy, muy anterior, ¿no? A esto. Incluso tampoco es que Salomón era un rey, no era un sabio. Pero bueno, son cosas de la tradición que hacían que por algunas cosas que aparecen en los textos se le atribuye, sobre todo el pasaje no sé si lo conocen, el pasaje ese que se habla de la justicia de Salomón, ¿no? La sabiduría, pero aplicada a la justicia, también los sabios impartían justicia o asesoraban más bien para la justicia. Eh, no sé si conocen el pasaje de la decisión salomónica, ¿no? Bueno, les cuento rápidamente. Está en 1 Reyes 3 del 16 al 28. 1 Reyes 3 del 16 al 28. Dos mujeres que vivían en una casa, mujeres seguramente prostitutas, que vivían en una casa juntas, tenían un hijo cada una, ¿no? Y uno de los dos hijos en la noche, los hijos de uno de los dos tenían bebés, eran bebés muy chiquitos, y uno de los dos se muere en la noche. Y la otra parece que lo cambia, le cambia el hijo a la otra. Entonces, una se va a quejar, no, este no era mi hijo, ¿eh? Entonces termina en la queja en Salomón. Entonces Salomón recibe a las dos mujeres diciendo, esta se le murió el hijo y me lo dejó a mí, me lo cambió por el mío. Entonces, Salomón, ¿cómo hace para decidir de quién era la madre? Entonces lo que hace Salomón es dice, bueno, hagamos una cosa, partamos al niño a la mitad y démosle la mitad a cada una, ¿no? Entonces, claro, la madre verdadera dijo, no, prefiero no tenerlo yo, pero que viva, ¿no? Entonces ahí Salomón dijo, no, no, dáselo a ella, y ahí Salomón entonces se lo dio a ella. Entonces, ese pasaje refleja esa sabiduría de Salomón y también, entre otros pasajes que también le atribuyen que fue muy sabio en construir el templo y todo, entonces por eso quedó como el prototipo del sabio. Bueno, entonces, este pasaje está ahí les puse la cita, el que les conté recién. Y no lo leo porque es medio largo. En la teología de la retribución, lo que vimos en este momento. También hay historias sapienciales en libros por ejemplo, del Génesis, ¿no? Que le mencionaba antes. Bueno, este también es un ejemplo de cómo la sabiduría era algo que tenía una búsqueda universal, o sea, buscar la sabiduría en otro lado. Hace, no sé, 60, 70, 80 años se descubre unos escritos, unos manuscritos muy antiguos, que se notaba que eran muy antiguos, en Egipto, eh, y decía,
presta las dos orejas cuando lo van traduciendo, presta las dos orejas, estaba en copto, un idioma usado en Egipto, y decía algo muy parecido a la traducción a un proverbio. Entonces dijeron, no, esta es la traducción de este proverbio. Y hay no solo un pasaje, hay como 8 capítulos de esta equivalencia entre el texto que se encontró en Egipto y el libro de los proverbios. Entonces, bueno, fue una copia que hizo alguien del libro de los proverbios y la llevó a Egipto. No, se descubrió que esos textos son muy anteriores a cuando se escribió el libro de los proverbios, cientos de años antes de que se escriba el libro de los Proverbios. O sea que Proverbios tomó la sabiduría de este texto. ¿Mm? Y uno empieza a ver y tiene un montón de paralelos. Bueno, fue una traducción que hicieron y quisieron transmitirle esa sabiduría. Les pareció que era algo que valía la pena, entonces transmitieron esa sabiduría a el, al otro, a sus hijos, ¿no? A su pueblo. Y bueno, y hay varios ejemplos de esto. Yo tenía algún otro por acá, pero bueno, ahí tenemos después pueblos cananeos y en Mesopotamia también hay otros ejemplos que se encontraron de copias de textos más antiguos. Bueno, la segunda etapa es esta, uy, ya es retarde. La segunda etapa, esta de Babilonia, conquista Jerusalén, entonces ya empieza la crisis y esta idea de el que obra bien, le va bien, empieza a entrar en cuestionamiento. Entonces empieza a decir, pará, hay un montón de gente que obra bien y no le va bien y hay un montón de gente que obra mal y aparentemente le va bien. Entonces, ¿qué pasa? Y empiezan a haber distintas respuestas a esto. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? O sea, no es que solamente por hacer las cosas bien me va a ir bien. Bueno, también hay otros factores que no sabemos qué son, pero pasan otras cosas. Entonces, estas reflexiones que ya quedan abiertas, que no son tan lineales, se charlan, se muestran y se reflejan en otros de los textos. Por ejemplo, en estos primeros capítulos de Proverbios, por ejemplo, en el libro de Job y en el libro de Coelet, ¿eh? que son libros que cuestionan mucho esta teología de la retribución. Eh, es una sabiduría no tan optimista, porque ya no es tan simple. Fíjense que yo los ejemplos que le ponía de los proverbios, los ponía de mi mamá cuando me decía cosas a mí cuando era chico, porque a los chicos sí les transmitimos este concepto, pero después cuando crecemos, empezamos a ver que la vida no es tan blanco y negro, tan bueno y malo. Entonces ahí empiezan a ver por qué hay sufrimiento, aún al que obra bien. Y bueno, y termina en el ejemplo de Jesús, ¿qué pasa? O sea, el más bueno y sin embargo termina así. Y hay un montón de ejemplos antes también en la Biblia, ¿no? El bien y el mal, el sentido de la vida, empieza a ser puesto en cuestionamiento. Entonces, en esta etapa están los libros de Job y Coelet. En la tercera etapa, ya muy influida por el helenismo, por los griegos que habían conquistado la región, están los libros del eclesiástico o Ben Sirá y la sabiduría. El libro de la sabiduría, que es el último escrito que tenemos en nuestras Biblias. El libro más tardío de nuestra Biblia es el libro de la sabiduría. Eh, Acá empieza a aparecer el tema de la personificación de la sabiduría que les decía al principio. La sabiduría ya pasa a ser una persona, incluso empieza a aparecer que estuvo durante la creación esa persona. Empieza a contar el pasaje, ya después le voy a llegar, vamos a ver si tengo tiempo, y cómo estuvo presente hasta en la creación la sabiduría. Ya es una personificación de Dios, una persona de Dios. Bien, y esto en el Nuevo Testamento se toma estos libros, acuérdense que son muy tardíos, o sea, estaban muy presentes en la época de Jesús. Los evangelistas toman esta idea de la sabiduría para personificarla en Jesús. Entonces Jesús termina siendo esta sabiduría personificada.
Si bien normalmente la sabiduría se la personificaba como femenino, ¿m? Así como nosotros, vieron que la justicia la tenemos personificada como mujer, que está con las balanzas, ¿no? Abogada, la doctora Bell, que está la mujer con las balanzas, bueno, esa es la personificación de la justicia, una mujer. Bueno, la sabiduría también se la personificaba como una mujer. Bueno, el libro de los proverbios o proverbios de Salomón. Yo acá les pongo un link, ven que cuando les llegue el PowerPoint aparece la manito en YouTube, que está el libro leído en YouTube. A mí me gusta mucho cuando ando mucho en el auto ir escuchando los textos, porque si no, leerlos es muy difícil, no me alcanza el tiempo. En cambio, de hecho, piensen que estos libros fueron escritos para ser leídos a una comunidad, no para que uno lo lea en su casa. O sea que está bueno y además leídos muchas veces, porque era lo único que había. Ahora tenemos infinitas cosas para leer. En esa época lo único que tenían eran estos textos. Entonces los leían y los releían y los releían, se los sabían de memoria. Y eso hacía que lo asimilen de una manera que a nosotros nos cuesta mucho asimilar. ¿Mm? Entonces, para eso tenemos que hacer este curso y los que vendrán después. Entonces, se mencionan distintos autores, si bien el que más aparece es Salomón, están los sabios, está este Lemuel también, que Lemuel es un extranjero, Agur también son extranjeros, que se los considera sabios y están representados en estos textos. Una colección muy antigua, ¿no? Y de distinta naturaleza y distinta época. Hay proverbios que se nota que son más tardíos, como les decía, la primera parte, entonces aparece más ya no es tan lineal, esto de que el bueno le va bien, es como otro tipo de reflexión. Y hay otros, en cambio, que son muy antiguos, ¿no? De todas las épocas hay. Algunos ejemplos. Por ejemplo, sabiduría práctica. Busca problemas quien sale fiador de un extraño. El que evita hacer tratos está seguro. ¿Eh? Es una postura. Uno, como dice, sirve para un determinado caso, pero para otro por ahí no. ¿Eh? Bueno, sabiduría ética. También es eso, ¿no? La sabiduría no es algo que es, es lo correcto, es lo único que hay que hacer. O sea, esto tiene sabiduría, pero bueno, después cada uno va a ver cómo lo aplica en su vida. No son los mandamientos, ¿no? Una cosa así rígida, sino es como algo para reflexionar en este contexto, en el contexto de la fe, en el contexto de Dios. Sabiduría ética. Bajan bendiciones sobre la cabeza del justo. La boca de los malvados se cubre de violencia. El recuerdo del justo causa bendición. La fama del malvado se pudre. O sea, tal vez cuando en la vida, bueno, pareció que ganó uno, pero eh, el justo, la gente tiene un buen recuerdo de él, ¿no? En cambio, la fama del malvado, eh, todo el mundo se olvida más rápido o en todo caso lo desprecia. Bueno, y así. Trabajo. La mano perezosa empobrece, la mano hacendosa enriquece. Bueno, bastante bien. Acopia en verano el hijo prudente, duerme en la cosecha el hijo que avergüenza. Fíjense cómo son antitéticos, o sea, refuerza con lo contrario. El que se apiada del pobre presta al Señor, y y él le devolverá el bien que hizo. Hay muchísimos proverbios que apuntan a ayudar al pobre, a la compasión, a la solidaridad, muchos proverbios, ¿eh? Bueno, autoridad paterna, ¿ves? Dice, no escatimes corrección al joven, si lo golpeas con la vara no morirá, como diciendo, bueno, tampoco un chirlo a tiempo, ¿eh? Tú lo golpeas con la vara y salvarás su vida del abismo, ¿eh? Bueno, fidelidad matrimonial, bueno, ahí dice, fíjese, han de derramarse hacia afuera tus fuentes, tus acequias de agua por las plazas. Fíjese la poesía que dice para hablar sobre la infidelidad, ¿no? Bien. Job, libro de Job. Eh, hay montones de proverbios. El 31.1.5, este es Lemuel. Dice,
palabras de Lemuel, rey de Masá, que le inculcó su madre, ¿no? O sea, aclara, Lemuel de por sí era rey de Masá, ya lo traemos acá, y a él su madre se lo dio, este conocimiento, y le dice, no hijo mío, le dijo la madre, no hijo de mis entrañas, no hijo de mis votos, no entregues tu vigor a las mujeres las mujeres en este contexto son las prostitutas, ¿no? Si no, diría la esposa. Cuando habla de las mujeres, son las prostitutas. Ni tu vida a las que corrompen a los reyes. No es propio de los reyes, Lemuel, no es propio de los reyes beber vino, ni de los príncipes desear bebidas fuertes. No sea, fíjense por qué no tiene que beber. Dice, no sea que por beber se olviden de los decretos y traicionen la causa de los desvalidos. O sea, ¿por qué no tenés que tomar? Porque a lo mejor tomando te olvidas de los pobres, ¿m? Que es tu principal misión como rey, le dice la madre. Bueno, Job. Job es un libro extenso, muy interesante, muy bien escrito para la poesía hebrea y tiene tres etapas importantes. Una introducción, un nudo larguísimo y el desenlace. Que si uno le saca todo ese nudo larguísimo y une la introducción con el desenlace, queda un cuento corto que pareciera ser un cuento original. Y después un sabio con muy buena pluma se dedicó a hacer todo ese debate intermedio en donde reflexiona de por qué la teología de la retribución no es tan directa. Entonces el cuento corto original parece que es, bueno, si vos obrás bien, a la larga te va a ir bien. Y si vos obrás mal, te va a ir mal. Pero en el medio hay toda una reflexión que es donde empieza a decir, bueno, pero ¿por qué está el sufrimiento y por qué? Y ahí Job discute aparecen unos supuestos amigos de Job que lo empiezan a decir, bueno, pero, porque esta idea de que si vos haces las cosas bien te va a ir bien y si vos haces las cosas mal te va a ir mal, que todavía la seguimos teniendo, no es que nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que al que hace las cosas bien le va bien, aunque lo vamos matizando, pero en principio lo tenemos muy presente. Entonces, eh, ¿cuál es la contracara de eso? Que si alguien sufre, los demás dicen, apa, algo habrá hecho para estar sufriendo eso. O sea, la teología de la retribución está muy buena porque uno pone toda la confianza en Dios, porque uno dice, bueno, yo hago lo que puedo, Dios, vos me guiás, vos llevás mi camino, está bien. Ahora, si yo le doy todo a Dios y de repente me va mal, ¿qué pasó? Entonces, el de afuera me ve y dice, no, este está sufriendo. Y de hecho, nosotros nos sigue pasando que cuando vemos a alguien que por ahí le va mal el trabajo, dice, bueno, ¿qué querés? Si tampoco se habrá esforzado tanto, tampoco habrá hecho lo suficiente, como yo, que sí me va bien, porque yo sí me esforcé, ¿no? Entonces, como si mi mérito fuera haberme esforzado, y ahí unimos en teología de la atribución, me forcé y me va bien. Y al otro no le fue bien, entonces evidentemente no se esforzó. No, a lo mejor se esforzó el triple que yo y tuvo menos suerte o whatever, lo que quieran, no sé, cualquier cosa. ¿Mm? Entonces, Job apunta a eso. Job era un justo que toda la introducción se encarga de describir lo bueno que era y lo bien que le iba. O sea, era un tipo que daba limosna, que hacía todo lo que tenía que hacer un judío de la época y era muy rico y le iba muy bien, la familia le iba bárbaro, qué sé yo. De repente, en un consejo celestial, se encuentran los ángeles con Dios y uno de los ángeles, llamado Satán, que casualmente después de ahí deriva el nombre del diablo que conocemos hoy, que no tenía nada que ver con ese ángel, ¿no? La figura del diablo no existía, sino que era un ángel un poco provocador. ¿M? Entonces le dice a Dios, bueno, sí, qué piola, porque él
te es fiel y cree en vos porque le estás dando todo, ¿no? Entonces ahí, bueno, está bien, vamos a hacer la prueba, sacale las riquezas, entonces empieza a perder las riquezas y Job sigue creyendo en Dios. Entonces dice, bueno, está bien, pero a él no lo tocás, pero a él no le pasó nada. Bueno, entonces de repente, bueno, está bien, y de repente se le mueren todos los hijos, se le queda sin animales, se enferma, queda él solo con la mujer, ¿no? Y él sigue alabando a Dios, entonces hacemos el puente hasta el final y finalmente Dios le recompone con todo y le da todas las riquezas de nuevo, mucho más de lo que tenía antes y nuevos hijos y todo. O sea, vuelve a ser mucho más espléndido que antes, porque siguió creyendo. Entonces ese era el cuetito corto. En el medio, o sea, cuando Job está sufriendo y está pasándola mal y tiene, perdió todos sus hijos, todos sus bienes, todo lo que tenía, entonces ahí empieza a decir, ¿por qué Dios? Y ahí empieza toda la poesía esa larga que dice, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y entonces empieza toda su angustia a volcarla en ese texto, ¿no? Que eso está muy bueno también, porque hay gente que sufre. Entonces, el autor, el sabio, estaba poniendo eso porque se compadecía de gente que lo estaba pasando también. Entonces trata de darle todo. Y ahí empieza toda la discusión con los amigos, que los amigos supuestamente defienden a Dios, defienden esta teología de la retribución, pero sin embargo lo acusan a Job, porque claro, algo habrá hecho que nosotros no estamos viendo. Entonces, termina ese largo debate que Job habla directamente con Dios y se pelea con Dios y ahí Dios le hace ver que sí, que todo que todas las cosas que él no ve, que todo lo que excede, que no podemos manejar, entonces que termina siendo como la enseñanza de esto, de decir, bueno, no sabemos qué pasa. Hay un montón de cosas que se nos escapan, que no tenemos la capacidad de verlo. Y Dios sí. Entonces ahí es la confianza de Dios, ¿no? Y ahí después termina con... y Dios critica a los amigos. Dice, y ustedes, porque Dios se enoja con Job porque se enoja, Job lo culpa a Dios. Y por otro lado, pero usted es peor, le dice a los amigos, porque encima, bueno, y le da para que tenga. Bueno, ese es el libro de Job. No pudimos ver ningún ejemplo, pero esa es la idea. ¿M? Acá están un poco lo que les expliqué yo. El libro de Coelet. El libro de Coelet es un libro, bueno, es por ahí la frase que conocen es que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Job, ¿no? Es una traducción que no está, no está muy bien, porque en realidad la palabra vanidad, la palabra Hebel, que es la que usa, tiene que ver con lo vano, ¿no? Lo efímero sería. La traducción más es como humo, como el humo, que es como una nube que uno parece que la ve y está, pero no la puede agarrar. Entonces, eso es lo que transmite, esta cosa de vanidades de vano, de efímero. ¿Mm? Eh, o puede haber otras acepciones también, como un engaño, como algo que me parece que es como un ardid, no sé. Bueno, entonces, esta idea de Coelet, que pone en cuestionamiento todo, es un escéptico total. O sea, empieza a decir, pero yo tengo sabiduría, tengo bienes, y primero empecé a probar, y como que empieza a probar todo esto de la teología de la retribución, empieza a probar, y dice, bueno, pero yo probé las riquezas y tuve palacios, porque también se le atribuye a Salomón. Entonces, construí palacios, construí todo, ¿y eso para qué? Si todo es efímero y todo se va y yo me voy a morir igual y el justo se muere igual que se muere el malvado. Entonces empieza a cuestionar, pone en cuestionamiento todo y bueno, está evidentemente en una crisis existencial este hombre y termina como reconociendo que bueno, también, ¿no? Como que todo está en manos de Dios, ¿no? Porque no podemos conocer hasta dónde llega el porqué de las cosas, pero que he experimentado que lo que sí me hace disfrutar de la vida es estar bajo el sol, ¿no? Compartir con amigos, una comida, pero no un banquete. Los banquetes los desprecia, dice, no, incluso la sabiduría.
termina siendo Hebel, termina siendo algo efímero. ¿De qué sirve saber? ¿No? Dice, ¿de qué me sirve saber si tampoco eso me va a evitar el sufrimiento? Entonces dice, bueno, lo que me queda es disfrutar de una buena comida con amigos, del compartir, del no estar solo. Eso dice que, el que está solo sufre más que el que no está. Entonces empieza a encontrar pequeños espacios de luz en donde poder agarrarse, ¿no? Ese es Coelet. Y empieza a ver y decir, bueno, acá le pongo ahí, felicidad en comer y beber y disfrutar del fruto del trabajo, ¿no? Como que empieza a darse cuenta que termina siendo en las pequeñas cosas. Más valen dos que uno solo, ¿m? Dice ahí en 4.9. Dice, bueno, antes que esto, y llegué a detestar la vida porque me da fastidio todo lo que se hace bajo el sol. Si todo es efímero y correr tras el viento, ¿no? Repite mucho estas frases, siempre bajo el sol, todo lo que pasa bajo el sol es lo que no tiene sentido, ¿no? Como que hay una realidad que está arriba, que es diferente, pero acá todo no tiene sentido y bueno, empieza a encontrar en esas cosas la felicidad, digamos, esto que busca el sabio en el fondo, un buen vivir. Eh, Vencirá, ¿m? Falta un minuto. Este es, este sí, este texto sí, los más tardíos sí hablan un poco más de la cultura judía, porque tanto Vencirá como el libro de la sabiduría son más tardíos, están muy influenciados por la cultura helénica y responden de alguna manera a esta cultura de diferentes maneras. El de Vencirá lo que hace es rechazándola y hablando de lo malo que tiene esa cultura y defendiendo los valores judíos, ¿no? Es el libro más largo que tenemos en nuestras Biblias, creo que con los Salmos o por ahí, o después de los Salmos el más largo. Eh, pero bueno, también es un libro muy, muy interesante, pero ya con un trabajo más arduo. Y finalmente el libro de la sabiduría, o Sabiduría de Salomón, otra vez, eh, que es el último, como les decía, el último libro en cuanto que fue escrito en nuestras Biblias, que no está en las Biblias protestantes y no está en las Biblias judías. Por eso es que este libro no es tan estudiado, ¿no? Porque al no estar dentro de los textos judíos ni dentro de los protestantes, solo lo estudiamos los católicos. Y también dentro del catolicismo es un libro que no es de lo más importante, claramente, ¿no? El libro de la sabiduría. Sin embargo, bueno, también es un libro muy interesante. Este también habla sobre la cultura helénica, pero contrariamente a Ben Sira, trata de asimilarla, trata de ver cómo incorporar esta sabiduría griega con la sabiduría hebrea. ¿Mm? Y evidentemente está muy influido por por esta sabiduría, por esta cultura griega, ¿no? Bien, entonces, quiero leer solamente este párrafo. A mí me encanta este libro también, y hay algo muy particular que en Sabiduría 10:10 ¿m? Dice, a ver, la búsqueda de la sabiduría y recordar la alianza, bien, pero dentro de, como que uniéndolo con esta cultura helénica. Es un libro que circulaba mucho entre los cristianos, ¿eh? Y muchos, aparte, acá la sabiduría, esto es importante, la sabiduría es la persona, el libro empieza, ¿no? Hablando de la sabiduría. Dice, tú me ordenaste construir un templo, a veces habla como Salomón y a veces habla como la sabiduría, pero la sabiduría es una persona. Dice, amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra, piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez del corazón. Así empieza. Porque el que se deja encontrar, ¿m? Por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de él. La sabiduría no entra en un alma
que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Esto que decíamos al principio, ¿no? Como que es íntegra, la sabiduría entra en una persona íntegra, no puede ser que sea como Einstein, por ejemplo, por poner un ejemplo, o un científico que sabe mucho de su ciencia, pero después es un egoísta, o no, tiene que ser una persona íntegra, no perfecta, obviamente, sino íntegra, tenga esa sabiduría que invada todos los valores de su vida. ¿Mm? Entonces, coherente podemos decirle. Pero ¿qué es la sabiduría? Ahora el capítulo 6. ¿Y cuál es su origen? Dice acá el autor del libro. Yo lo voy a anunciar sin ocultarle sus misterios. Me remontaré hasta sus orígenes más remotos. Pondré al descubierto su conocimiento y no me apartaré de la verdad. ¿Mm? Entonces, empieza a ver que desde cuándo empezó a aparecer la sabiduría. Entonces, en el capítulo 10, versículo 1 empieza, ella, la sabiduría, fue quien protegió al primer formado. Empieza a ver la sabiduría cómo fue actuando en toda la historia de los textos bíblicos. Fíjese cómo este texto claramente sí vuelve a la historia de Israel, ¿no? Entonces dice, ella, la sabiduría, fue quien protegió al primer formado, Adán, claramente, padre del mundo, único creado, y lo liberó de su pecado. Como que ahí estuvo, cuando Dios, Yahvé, hace una alianza nueva lo perdona por haber comido del árbol, parece que fue la sabiduría la que estuvo ahí, haciendo eso de mediadora, o fue directamente la que lo perdonó. Y le dio el poder de dominarlo todo. Se apartó de ella el criminal lleno de ira, se apartó de la sabiduría, Caín, ¿no? Que mata a su hermano, dice, y su furia fratricida le acarreó la ruina, porque pues se apartó de la sabiduría, Caín. Por su culpa vino el diluvio a la tierra, por culpa de Caín, y otra vez la salvó la sabiduría, guiando al justo en un simple tablón, ¿no? El arca de Noé. O sea, parece que la sabiduría estaba acompañándolo a Noé mientras navegaba. Cuando los pueblos, unidos en la maldad, fueron confundidos, la torre de Babel, que se confundieron las lenguas, ella se fijó en el justo y lo preservó irreprochablemente ante Dios, manteniéndolo entero, sin ablandarse ante la ternura de su hijo. Estamos hablando de Abraham, ¿no? Sin ablandarse ante la ternura de su hijo, o sea, Abraham estaba dispuesto a hacer el sacrificio a Dios, o sea, su fe era tan grande que estaba dispuesto a hacer el sacrificio ante la ternura del hijo, ¿no? Terrible. Cuando la aniquilación de los impíos, ella puso al justo a salvo. También, este será cuando Sodoma y Gomorra, que destruyeron Lot, fue el que se salvó, ¿no? Entonces, bueno, y sigue así contando pasajes, y en el versículo 10 dice, 10, 10, ¿dónde estás? Propia de su tiempo, pero también puso el corazón al hombre en sentido de tiempo. Yo comprendí que el único buen hombre, ¿dónde estamos? Acá, no, acá está. Ahí está. ¿Dónde está la continuación de esto? Me mezclaron los papeles, 10, 11. Acá está. Entonces, escapado del fuego, el que decíamos, y después, bueno, la estatua de sal, y dice, en el 9 la sabiduría, en cambio, sacó de apuro a sus servidores. Al justo que se escapaba de la ira de su hermano, lo condujo por sendas llanas. El que se escapaba de la ira de su hermano era Jacob, que se estaba escapando de Saúl porque le había robado la primogenitura, ¿no? Y entonces dice, al justo que se escapaba de la ira de su hermano, lo condujo por sendas llanas y le mostró el reino de Dios. Entonces, ¿cuándo le muestra el reino de Dios a Jacob? Cuando tiene el sueño y Jacob se duerme y ve una escalera con ángeles subiendo y bajando, ¿no? Al cielo. Entonces, el texto este dice, el reino de Dios. Y a mí me inquieta mucho porque
es el único pasaje de todo el Antiguo Testamento en que dice el reino de Dios, Basileia ho Seón. Entonces, es el único pasaje que dice reino de Dios, así, que claramente en el Nuevo Testamento aparece 35 veces el reino de Dios, es central en el mensaje de Jesús. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué estaría diciendo Jesús? Como que es descubrir qué quiere decir el reino de Dios, es descubrir el mensaje de Jesús, ¿no? Entonces digo, bueno, algo tiene que ver con esto, esta idea de el cielo abierto que se une con la tierra, ¿eh? Esta idea del ya pero todavía no, esta idea del cielo en la tierra, un poco de cielo en la tierra, esta idea del reino. El reino es eso, ¿no? Es un poco de cielo que vino acá a la tierra. Y el libro de la sabiduría lo relaciona con Jacob y el sueño que tiene, en donde están los ángeles, como dice la canción, tendríamos que cantar ahora todos juntos, ángeles subiendo y bajando, ¿no? Bueno, pero no lo vamos a hacer. Así que bueno, hasta acá era que tenía que llegar, que quería llegar, un poco a las corridas, pero en fin, era esto. Así que dejo de compartir y bueno, yo les estaba mirando las caras igual, pero... Pero bueno, era lo que queríamos. No sé si hay alguna pregunta en el chat, veo que hay algunos comentarios. A ver. No, nada. No sé si alguien quiere preguntar algo o reflexionar algo. Ahí Pato está levantando la mano. Dale, Ah, no, Patricia. nos está No. saludando, me Que parece. saluda, chao, que se van. Bueno, llegaron hasta el final, muy bien. Estaban muy entretenidas, se ve. Muy bien. Bueno, algo que les llamó la atención, algo que no sabían. Dale, Sujail, desmuteate y adelante. No, no, con respecto al libro de sabiduría, Sí. eh, dijiste que fue el único que fue escrito en griego No del es el Antiguo, único, pero sí fue escrito en griego. fue escrito en griego. Sí. Digo, el reino de Dios que se menciona ahí, ¿no fue un poco también idea de la filosofía griega en su momento? Eh, a decir verdad, la idea del reinado de Dios, la idea de Dios rey, es una idea que está en todo el Antiguo Testamento, ¿no? No, no lo aclaré, pero es así, no es una idea nueva de este libro. Lo original de este libro es que es el único lugar que dice reino de Dios, ¿no? Sí. Pero que hay un Dios rey o que hay un reino donde Dios gobierna, bueno, esas ideas estaban, ¿m? Ya Ah, desde ok, antiguo. Eh, no, no creo, no me suena que sea particularmente griega esa idea. Es medio universal incluso, ¿no? ¿Está comprendo, sí. Gracias. bien? Nada. Gracias. ¿Algún otro Hola, sí. comentario? A mí Decime, me llamó Gloria. la... Ah, perdón. Javier. Ah, no. No, Dale, me Javier. llamó la atención que es Basileia, la Basileia, traducción. ¿no? A ver, alguno que me tire ¿Quién sabe más griego ahí de los profes? Reino. El Reino es reino. Basileia, claro. Claro, es Eh, Basileia. Sí. sí, Theón, ¿no? Theón, no me sé cómo es la Leo, declinación. Leo. Theos, Turleón. Mm. bueno, por eso. Ah, Es reino, no sé las declinaciones, no me las acuerdo. ah. Reino de Dios. Claro, porque es como el nombre que tiene también la unidad económica, justamente, alrededor de un señor Basileus. Por eso me llamó la atención. Mira, el reino. Claro, el reino, pero más pensado como un condado, como un pequeño, este, y por eso me quedó la Basileia es palabra reino. así, claro, nada, una palabra que conocía y me Bien, sonó bien. así. Gloria, ¿vos querías decir algo también? Sí, Bueno. sí, yo quería comentar, ingresé más tarde a la clase porque tenía con problemas de internet, me enganché justo con Job, que me impresionó, nunca lo había leído,
pero me impresionó lo que comentaste al punto de ser parte de la vida diaria, ¿no? En algunas cosas. El tener la confianza en Dios, en algunas partes estaba mirando acá, buscando, ¿no? El recorrido de la justicia divina. Es como que uno a veces se siente el cuestionarse por qué me pasa o por qué me está pasando esto. Eso es lo que me impactó, me impacta de cada clase que me transporta a mi realidad, lo que quieren transmitir ustedes que esto es Antiguo Testamento, ¿no? Es que nada, es el Antiguo Testamento y es como que me interpela siempre en algún punto. Eso era, Buenísimo, gracias, comentario nada Gloria. más. Es que Sí, así se leen los libros, lo vamos a ver la próxima. Se lee el mundo del libro, el mundo atrás del libro, que es el contexto, y el mundo adelante del libro, que es nuestra vida, y cómo se confronta. Y entonces ahí está. Por eso. Y esa es la además literatura, los la temas, magia, si querés, de la literatura. Y también estos textos que vienen de antiquísimo y seguimos, o sea, hablan de la humanidad. Por eso llegan hasta nosotros hoy. Es Porque que hablan de nosotros, nos los vemos temas reflejados en los existenciales textos. del hombre son siempre los mismos a través de los Claro, siglos. Nos creemos que no ha estamos, cambiado evolucionamos nada. mucho, pero evolucionamos en el celular, pero no en el sufrimiento. Las No, cuestiones humanas siguen siendo las son, mismas. son El las mismas. dolor, la alegría, La el felicidad, sufrimiento, el sentido de la vida, eternas. Eternas van a tener los algoritmos y los yo no sé qué, y el hombre se va a seguir preguntando por el sentido de la vida. Ujú. Es maravilloso, por eso nos José confronta. Maraz quiere hacer una Sí, pregunta. José, adelante. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Sí, el tema del reino de Dios, me quedo también con el reino de Dios. Eh, eh, ¿Cómo te iba a decir? Se toma como... me quedó el tema, viste, que no lo estudian ni los judíos ni los protestantes, o no lo tienen. Sí. Es pero una pregunta de curioso, ese se tomó, ese libro se tomó como canon o por ese texto, justo, o por esa palabra, o por esa No, palabra. no, no, no. Hay unos cuantos libros que son los que llamamos deuterocanónicos que no entraron en el canon, en la lista de libros protestantes o la lista de libros hebreos, que los protestantes lo toman de los judíos. ¿Por qué? Porque no estaban en la Biblia hebrea. Entonces, en cambio, estos son libros que estaban en la Biblia griega. Y la Iglesia Católica, como el Nuevo Testamento y los primeros cristianos leían mucho la Biblia griega, de hecho ellos escribían en griego, y entonces los textos del Nuevo Testamento están muy influidos por estos textos en griego. Y bueno, la Iglesia ya cuando toma la decisión de cerrar el canon, estos eran libros que eran muy aceptados y muy leídos, entonces decidió mantenerlos dentro de los libros sagrados, ¿no? Sí, mira, está bien. Porque la No, Perfecto, no gracias. por Biblia este texto hebrea en particular. no toma los libros que están escritos originalmente en griego. Claro. Por eso no están en el canon hebreo, pues estuvieron escritos desde el principio en griego. Y por eso, como los protestantes siguen el tema de la Biblia hebrea en ese sentido, son deutero también. Ajá, mira. Gracias. Marina, Una consulta. Entonces, Jesús cuando estudiaba la Torá y todo, no estudió estos libros. No sí, estarían dentro, o sí los estudió. Sí, sí. sí, porque en ese momento, a ver, Jesús no estamos tan seguros, pero sí los evangelistas lo tenían ahí. Pero seguramente que los conocía y circulaban, Jesús. Porque, Claro, porque tiene mucho, leyendo recién Sabiduría, tiene muchas metáforas así que traía también el Nuevo Testamento, ciertas. y, Yo dije, si no lo leyeron, digo, qué coincidencia, entre no, comillas. no, Pero digo, seguro que sí, los tiene evangelistas lo mucho, tenían muy presente. Y claro, Jesús eso. también lo conocía y seguramente lo leía. Sí. Porque aparte,
también hay una similitud porque son próximos históricamente, entonces hay una cuestión cultural que hace que esos textos sean parecidos, se hablen de temas parecidos, ¿no? ¿Está bien? ¿Algo Gracias. más? ¿Comentario? ¿Otra duda? ¿Otra? Sí, Alicia. ¿Por qué no existe el demonio? O sea, se habla del ángel Satán. ¿Me escuchan? Sí, Nos- habla un poquito más fuerte, te escuchamos mejor. Eh, y, este, y sí en el Nuevo Testamento, ¿cuál sería la explicación que el demonio no existe, sin embargo, es un Yahvé mucho más cruento? ¿Mucho más? Cruento, me parece más Cruento. acabado. Bueno, sí. Uno también ve una evolución en el Yahvé cruento, ¿no? O sea, los textos en donde Yahvé es cruento son textos más bien antiguos, no son textos cercanos a la época de Jesús. ¿Eh? O sea, estos textos últimos no muestran un Dios cruento. Eh, y bueno, la figura de Satán es una evolución posterior, incluso posterior al Antiguo Testamento. La idea de Jesús era más parecida a esta que a la que tiene en Job, que a la que tenemos nosotros hoy, que está ya muy influenciada por reflexiones posteriores, por películas, por lo que sea, teología, pero el Satán no era una persona así que tenía un reino de muerte, como que era diferente, ¿no? Era un ángel que tentaba, ¿no? Como que, bueno, ponía pruebas o ponía en duda para confirmar, pero era un poco hasta colaborador de Dios, porque de alguna manera servía para confirmar la fe de la persona, pero no era un oponente y mucho menos un rival que podían pelearse. Eso es posterior, es después del Nuevo Testamento. ¿No? No soy experto en el tema, pero no sé si alguno de los otros profes tiene algo No, para decir. pero yo lo llevo a la vida de nosotros y nosotros también tenemos nuestros oponentes adentro, ¿no? Desde la fe. El otro día leía un comentario que hizo el famoso cardenal eh, Martini, que decía, llevo un no cristiano y un cristiano adentro, ¿no? Eh, Así que bueno, hay un poco también de eso en la vida, ¿no? De la otra cara, de la fe, pero de la otra cara, que lo que hace en el fondo, gracias a Dios eso existe, porque nos reconfirman la fe todo el tiempo. Si no dudáramos, no tendríamos fe. O sea, Nuestras contradicciones. exactamente. Y aparte es lo propio es una forma de reflejar esa idea, ¿no? De Satán, es una forma de reflejar lo que nos pasa a uno, que al ser el humano. angelito y el diablito, qué sé yo, Sí, que sí. nuestra tendencia por lo más salvaje y nuestra tendencia por, no sé, la solidaridad no es algo tan natural, es algo que tenemos que trabajar. Entonces, hay algo que me lleva a ser egoísta y bueno, ese es el diablito que me dice y el otro. Son formas de representar esas cosas que nos pasan. Y aparte porque tiene diferentes nombres significando diferentes cosas, porque el diablo es el que divide, el Satán es el homicida, entonces está Claro, hablando de otras cosas atrás, Ujú. de otras características de esto que nos contradice tanto, ¿no? sí, pero muy interesante. Bueno, Sí. gracias. Perdón, consulta. Sí, El tema del Salmo, más Salmo digo, el de Job, sí. fue eso es lo que no sé, ¿fue un hecho histórico o es como decís vos, fue una poesía, ¿no? Una persona, una representación para estos No, valores? es literatura, ¿Es literatura? claramente literatura sapiencial, ¿no? Ok. O sea, la idea es transmitir la fe Mm, mediante un libro. no, está bien. Yo tengo una pregunta, Sí, que, porque acabo de ir
ChatGPT preguntar rápido la duda que se me generó, pero Bien, ustedes son mucho más que eso. El canon bíblico hebreo, sí. ¿de cuándo es? ¿Es del siglo primero? Porque eso justificaría de alguna manera la posibilidad de que Jesús esté leyendo libros al margen de los que ya estén. ¿Va Sí, por ahí la cosa? sí, el Porque me canon quedé con la hebreo. pregunta de la compañera que me pareció Está súper bien, está bien la interesante y aclaración. Está bien la aclaración. Sí, el canon hebreo se cierra después. Hay un hecho que ya lo hablamos, pero lo vamos a seguir mencionando porque es muy importante, que no, es que hay que repetirlo mucho porque es difícil tanto. En el año 70 se destruye el templo, ¿no? Y ahí empieza a cambiar muchísimo el judaísmo. Y desaparecen un montón de lo que llamamos las sectas judías o esas facciones de judíos, los saduceos, los esenios, vieron que alguna vez lo vimos por ahí en catequesis o en algún lado. Bueno, empiezan a desaparecer porque incluso desaparecen porque los matan, porque estaban defendiendo la ciudad de Jerusalén, hay un asedio de la ciudad y los romanos sitian la ciudad durante años hasta que finalmente los vencen y destruyen todo. Y después, en el año 130 hay otra segunda revuelta, en donde ahí ya el emperador firma un decreto que prohíbe la entrada a Jerusalén de todos los judíos. O sea, a partir del año 130, los judíos no pueden entrar más a Jerusalén y ese decreto que los emperadores se murieron, pero recién terminó en 1940 y pico, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Porque no hubo más judíos ahí, no pudieron entrar. Eh, Ahora, ahí los fariseos pareciera que son los que reorganizan el judaísmo y empiezan a marcar unas nuevas pautas, porque antes estaba muy centrado en el templo el judaísmo, y el templo se destruye. Entonces hay que dar una nueva identidad. Y los fariseos le dan una impronta muy importante a la Torá. Y a la Torá por un lado y a las sinagogas también, ¿no? Empiezan a crecer, a partir de ahí, empiezan a crecer las sinagogas. Está lo que se llama el Concilio de Yamnia, que es un período en donde se ponen de acuerdo fariseos, maestros, rabinos, en qué era el judaísmo. ¿Qué tenía que ser el judaísmo? Y ahí es donde se dice, bueno, no, el que cree en Jesús no es judío. Y de ahí también surge el canon, que también el canon no es que un día dijeron, bueno, los libros son esto, listo, a partir de ese día nadie más leyó ninguno de los otros. No, lleva un tiempo hasta que la gente empieza a aceptar eso. ¿Mm? Entonces, en la época de Jesús, estaban todos circulando y estaba todo bien. Y no había ningún problema de leer otros libros y no había un canon cerrado. ¿Está bien? Bueno, ¿algo más? Nos vemos la clase que viene. Vayan pensando qué quieren hacer del trabajo, ¿eh? Y nos comentan, vamos hablando. Y la semana que viene Desmuteate, vamos con Ale, que Marcelo. está muteada. Adri, me Desmuteate, Ale. pareció Ahí. que Mercedes quería hacer una pregunta, por eso, porque la Mercedes, tuya ¿quería hacer una estaba mal. pregunta? ¿Yo? Sí, Sí. no. No, Ah, Bueno, vi que me no, pareció que levantaste la mano, por eso, Mercedes. no, gracias. Listo. listo. No, Entonces, que no. una cosita solita que Sí, si quieren, dale. si piensan en algo que quieren hacer, pídanos material, pidan en el grupo material y vamos viendo, Buscamos. y buscamos. O O si sea, Bueno, necesitan una pregunta o lo que fuere, para eso estamos. Gracias. muy bien. Nos vemos el Muchas miércoles que viene. gracias. Nos Nos vemos Les el vemos. mando el Gracias. miércoles. material, Gracias, Buena gracias. Pablo. semana. Estuvo muy lindo, ¿eh? Gracias, Chao. Pablo. Muy Bueno, lindo. gracias. Gracias. Hasta luego.